Estamos viendo las parábolas. Decía la semana pasada las 7 parábolas del reino que menciona la Biblia. Sí, cada una de ellas pues nos habla acerca de, obviamente, el reino de Dios, que es lo que nosotros estamos hablando, con la intención de que podamos ir aprendiendo. Obviamente, pues no, como dice la Biblia, no, en parte conocemos y en parte profetizamos. No lo entendemos todo al 100%, pero vamos aprendiendo como un cuerpo de unos y de otros, ¿verdad? Aquí lo importante es no dejar de recibir o nunca dejar de tener ese corazón enseñable, moldeable, ¿sí? Que nos ayuda, amén, que nos ayuda a crecer, a entender la palabra de Dios, a entender y a crecer en ella. Entonces, pues hablábamos o estamos hablando acerca del reino de Dios, con la intención de que nosotros podamos ser esos buenos representantes de este reino aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores. Si representamos el reino de los cielos aquí en la tierra como iglesia, entonces por eso es necesario entenderlo y crecer en este reino. ¿Sí? La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los valientes son los que arrebatan ese reino. Entonces esto requiere valor, sí requiere esfuerzo, requiere valor al reconocer nuestra condición y valor para dar el esfuerzo que se necesita para poder provocar un cambio en nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. Sí, nosotros no somos obra nuestra, somos obra del Espíritu Santo. Sí, nosotros nos vamos a ver imperfectos, pero tenemos que confiar en la obra del Espíritu de Dios. No podemos confiar, a veces nosotros nos podemos exigir como humanos, ¿verdad? Porque quién no, o bueno, debería de estar ese sentir en todos de ser como Cristo, ¿sí? De crecer en el Evangelio, de crecer en la obra de Dios, de crecer a la imagen del Señor. Sí, debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo de ir creciendo cada día más, de irnos asemejando al Señor, de agradarle a Dios, porque estamos viviendo en una obediencia a su palabra. Pues todos quisiéramos, como dice una escritura y nos lo ha estado hablando el pastor Jacob, despertar a su imagen, ¿verdad? Qué tremenda sería para todos nosotros, y a veces en ese ínter, en ese entrar a ese cambio, a esa transformación a su imagen, pues a veces vemos nuestra condición y no vemos una total transformación, porque esto es progresivo y nosotros quisiéramos que fuera de un día para otro, ¿verdad? Sí, y a veces pues nos puede caer el sentimiento de frustración, nos puede caer el sentimiento de que yo no puedo, de que yo no avanzo, amén. Entonces, gracias a Dios que Dios no es así, ¿verdad? Porque a veces uno se exige algo que no es nuestra función, ¿sí? La transformación no la traigo yo, esa la trae el Espíritu Santo en mí, amén. Entonces es el Espíritu de Dios quien me va a cambiar, quien me va a redarguir, ¿sí? Lo único que habla la Biblia, bueno, hablando general, ¿verdad? Que literalmente habla de esfuerzo, pues me habla esfuerzo en la gracia de Dios, en el recurso de Dios. Hoy, por ejemplo, pues tenemos las transmisiones o la predicación de la palabra, ya sea en una transmisión o en nuestras reuniones en la iglesia, ¿sí? O la palabra en la lectura que nosotros tenemos en nuestra casa, la oración, ya sea en la iglesia, ya sea con familias, ya sea de manera personal. Todos esos vienen a ser recursos donde yo debo de tener un esfuerzo, ¿sí? Para poder crecer en el Señor. Entonces, pero la obra de transformación es de Dios. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, mi Dios pues, Dios va a terminar su obra en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo, dice. Si perfeccionará su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Pero la condición que menciona ahí el apóstol Pablo es porque han creído desde el principio. ¿Sí? Entonces nuestro esfuerzo debe ser creer. Sí, lo que está en la Biblia yo tengo que esforzar por creerlo. Y es una lucha contra el sentimiento, contra el pensamiento, contra la lógica, pero yo debo de esforzarme por creerlo, ¿sí? Y aún eso creer, necesito aún pedirle a Dios que me ayude a creer.
para poder decir, Dios va a hacer y a terminar su obra en mí. Entonces nadie nos frustremos, nadie nos entristezcamos si no nos vemos transformados a su imagen en su totalidad. Aquí el punto es no dejar de crecer, ¿sí? No dejar de avanzar, para poder un día ver esa transformación que tanto anhelamos, ¿sí? A la imagen del Señor. Entonces, sean todos bienvenidos. Sí, me esperé un poco de más, no inicié exactamente a la media hora, 8:30, pensando en la transmisión de Arca del Pacto, ¿verdad? Ahí ya nos estamos hablando para acomodarnos en los horarios, sí, para no empalmarnos mucho. Por eso quise empezar 15 minutos más tarde, no piense mal. Sí, mi intención era que continuara la transmisión allá. Bueno, la transmisión continúa, no se va a cortar porque yo esté transmitiendo, pero me refiero para no empalmarnos, ¿sí? Pero bueno, ya ahí nos estamos poniendo de acuerdo para no empalmar las transmisiones. Pero bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración ahí donde estamos y vamos a pedirle a Dios que nos hable y que hoy nos haga entender lo que Él nos quiere hablar, ¿sí? Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tus misericordias, gracias por tu bondad. Señor, te necesitamos demasiado, Señor. Es demasiada nuestra necesidad de ti. No queremos buscarte por claro, es una necesidad enorme, Señor, pero no queremos quedarnos en la frustración. Queremos, sí nos acercamos a ti, porque así nos podemos sentir frustrados, acomplejados, necesitados de ti, con temores, con inseguridades. Sí nos acercamos, porque así nos sentimos, Señor, pero no queremos quedarnos en esa condición. Sabemos que tú eres todopoderoso y queremos creerlo con todas nuestras fuerzas, Señor, para que tú hagas una obra hermosa en nosotros y cumplas el propósito por el cual nos has dado la existencia. Tú eres un Dios sabio, eres la sabiduría misma, Señor. Glorifícate esta noche, bendícenos dándonos el entendimiento que requerimos, Señor, y que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y que cada vida, Señor, que esta noche ve esta transmisión, Padre, Señor, sea bendecida. Que todos los que estamos viendo esta transmisión, Señor, veas que nuestro corazón está haciendo el esfuerzo, Señor, en este recurso, Padre, que tú nos has dado. Nos estamos esforzando en la gracia de Dios, Señor, y creemos, Padre, que si hay un esfuerzo en esa gracia, tú nos vas a ayudar a ser transformados cada día, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, y que nadie se sienta menos, nadie se sienta frustrado, sino que, como dice tu palabra, Señor, podamos declararlo, Señor. El débil puede decir, soy fuerte en ti. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, amén. Bueno, estamos pues, Mateo capítulo 13. Y vaya conmigo al versículo 36. Mateo 13, 36. Hoy vamos a ver lo que es la segunda parábola. Si la primera parábola la vimos la semana pasada, que tiene que ver, o es la parábola del sembrador, ¿sí? Y tiene que ver con la cultura del reino de Dios, ¿sí? Esa parábola es la más importante, como lo dicen los evangelios. Si no entienden esta, no van a entender las demás, les decía Jesús, porque esa parábola es como la puerta para entrar a principios del reino o a la obra que Dios quiere hacer en nosotros, ya estando dentro de este reino. Entonces la parábola del sembrador, como decíamos la semana pasada, tiene que ver con lo que produce la semilla de la palabra en mi corazón, ¿sí? Que tiene que ver con una cultura que es en base al reino de los cielos. Y el reino de Dios, pues va más allá, dice la Biblia, de comida, de bebida. O sea, no tiene nada que ver, o no es precisamente las cosas materiales. Sí, el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo, ¿sí? Que tiene que ver con carácter, con conducta, con un estilo de vida, ¿sí? Y con una transformación dentro de nuestro corazón. El reino de Dios, ¿sí? Busca crear en nosotros, o más bien restaurar nuestras vidas, ¿sí? Que las leyes de Dios estén en nuestro corazón, las leyes de ese reino, y que formen en nosotros un estilo de vida, una conducta, y así
una cultura, para que nuestra forma de vivir conforme al reino nunca sea una imposición o sea una exigencia humana, ¿sí? Una exigencia de hombres o de religión, ¿sí? Sea más bien un estilo de vida. Entonces, eso es realmente ser cristiano, ¿sí? Vivir un estilo de vida, tener un estilo de vida, más que religiones, más que creencias religiosas o mandamientos humanos, ¿sí? Esto es un estilo de vida. Entonces, por eso mucha gente no quiere seguir al Señor, ¿sí? O no quiere creer en la palabra de Dios, porque es un cambio total de vida que no lo va dando nuestra fuerza o nuestro esfuerzo humano, ¿sí? Lo va dando conforme yo vaya cediendo mi voluntad y permita que la palabra de Dios forme o entre a mi corazón y produzca una transformación, ¿sí? Se requiere que mi corazón crea la palabra como decía la semana pasada, y dobleguemos el yo, que es el que se opone al mensaje del reino, ¿sí? El yo pienso, el yo creo, el yo digo, el yo creo que debería ser así, yo pienso que debería ser de este modo. Y ese se opone al mensaje del reino, ¿sí? Se opone a la verdad del reino de Dios. Y entonces Dios, como su intención no es imponer, sino sugerir y que hay un doblegar la voluntad, pues respeta ese yo. Nada más que siempre va a haber una consecuencia, en este caso pues negativa, para aquella persona que resista una verdad del evangelio. Dice Tesalonicenses que viene una dureza del corazón y que Dios envía un espíritu de confusión o envía el engaño, envía un espíritu a la persona que resiste la verdad, ¿sí? Para que empiece a creer mentiras. Entonces, claro, ¿verdad? Esto no es de un día para otro, es conforme Dios nos ha estado hablando, pero hay una resistencia al reino o al mensaje del reino, para no vivir la cultura del reino, pues entonces esa va a ser el resultado, ¿sí? Cosa que Dios no desea. O sea, al contrario, lo que Dios quiere es bendecirnos, Dios quiere hacernos felices, pero no se puede vivir en esa felicidad mientras existan áreas de mi vida que no se han doblegado a su voluntad. Amén. Entonces se puede lograr, pero necesitamos ir doblegando y cediendo nuestra voluntad o nuestra decisión. Amén. Eso es el reino de los cielos. ¿Sí? Por eso hay una violencia, ¿sí? Porque se requiere batalla, ¿sí? Se requiere lucha. Entonces esa lucha pues es un negarnos a nosotros. No es tanto una lucha contra Satanás, que lo es, ¿verdad? Hay una batalla contra otros espíritus, pero la lucha más intensa es contra nosotros mismos, ¿sí? La batalla más dura es contra el yo, contra la carne, contra los pensamientos humanos que traemos arrastrando de una mentalidad que se nos formó en nuestras casas, en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces venimos a Cristo y hay una mentalidad retorcida, ¿sí? Y ahí es donde el Señor quiere renovar nuestro entendimiento para darnos una cultura conforme al reino de los cielos. Amén. Entonces ya en este momento, ¿sí? Que hemos permitido que la palabra de Dios entre a nosotros, hablando de la parábola del sembrador, pues ya aquí el Señor les explica otra parábola, o les da otra parábola, que es la parábola de la cizaña, ¿sí? Donde les dice que se sembró buena semilla en un campo, ¿sí? Después los hombres durmieron. Bueno, vamos a leerla. Les había dicho el versículo 37, ¿verdad? Bueno, vámonos más arribita para leerla y luego ya explicarla. Versículo 24. Vamos a leerla. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Fíjense, aquí ya en esta parábola también actúa un enemigo, ¿sí? Como en la parábola del sembrador, donde dice que el malo viene y arrebata la semilla. Entonces sí hay un opositor, hablando de Satanás, ¿sí? Pero en este caso ya se sembró la semilla. O sea, quiere decir que ya se aceptó el mensaje. Entonces vamos a ver aquí, en la primera parábola era la entrada a este reino, ¿sí? ¿Cómo se entra? Cuando yo permito que el mensaje de Dios, la constitución, la ley del reino de los cielos, ¿sí? Que yo me doblegue a esa constitución, a esa ley,
¿sí? Que yo me doblegue a la cultura del reino de Dios, a la ley de Dios que me va que va a crear en mí una conducta conforme al reino, ¿sí? En ese momento yo le digo sí, doblego mi voluntad o hago a un lado el yo pienso, el yo creo, el yo digo, yo siento, ¿sí? Entonces lo doblego, hay que escuchar las explicaciones de la semana pasada. Doblego mi voluntad, doblego mi decisión o mi yo, y se abre esa puerta y yo entro a este reino, ¿sí? Donde yo estoy aceptando la ley de este reino, ¿sí? Donde yo me quiero someter a esa ley, donde esa palabra ha entrado a mi interior y va a provocar algo en todos nosotros, en aquellos que lo han recibido, ¿sí? Y ahora entramos a un proceso donde Dios me va a estar restaurando y llevando un crecimiento para poder representar este reino de una manera correcta, ¿sí? Y para poder conocer más todavía al Rey. Recordemos que la base del reino de Dios es el amor, no es el terror ni la imposición, ¿sí? Dios nos ama, amén, y en ese amor nos va a sugerir, no nos va a imponer, amén. Siempre la voluntad de Dios es buena, aunque a mi lógica no le parezca buena, ¿sí? Por eso, cuando yo estoy viendo una circunstancia difícil y que esté sufriendo en mi interior de por qué no salgo, por qué no avanzo, y a pesar de que yo estoy esforzándome por vivir la voluntad de Dios, yo tengo que luchar contra mis pensamientos de angustia o de enojo contra Dios muchas de las veces y decir, Señor, pues no entiendo, pero yo sé que a pesar de lo que yo estoy viviendo, tu voluntad es buena. Sí, es buena. Esto que yo estoy viviendo es bueno para mí, aunque mi lógica no lo capte así, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces ya entramos pues a este reino porque aceptamos la ley o la palabra de ese reino, el mensaje del reino. Amén. Entonces dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla, en tu campo? ¿Dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y entonces sigue diciendo, un enemigo ha hecho esto. Y entonces dice, versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dicen los siervos. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, esa es pues la parábola del sembrador. Entonces nosotros le vamos a dar una enseñanza o un contexto, una enseñanza en base al contexto de lo que estamos hablando, que tiene que ver con reino de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta parábola nos va a enseñar muchas cosas. Como la parábola anterior del sembrador nos habla acerca de un campo que viene a ser el corazón, ¿sí? Eso es lo que dice aquella parábola, ¿sí? La semilla que cayó en el corazón de la persona, ¿sí? Entonces aquí me está hablando también de un campo donde cae una semilla que es el trigo. Entonces está hablando de trigo y de cizaña. Los que nunca han visto la cizaña, hay que buscarla para más o menos verla por internet, la puede ver, no pasa nada. Pero es muy parecida o exactamente igual al trigo. La gran diferencia es que la cizaña es pura hojita. No sé si han visto el trigo, ¿sí? Tiene como hojitas, es un granito que le vas quitando, es una espiga con varios granos. Aquí en la iglesia tenía, pero no la veo. Bueno, es una espiguita con varios granitos, ¿sí?
o más bien, sí, con varios granitos, y esos granitos están recubiertos de hojitas. Vas deshaciendo las hojas y al final de eso que estás deshaciendo aparece la semillita de trigo. O sea, el trigo tiene fruto. Por eso las espigas de trigo, cuando van creciendo y ya llegan a una altura donde ya se van a cortar, se empiezan a doblar así. Porque el peso de la semilla las dobla. La cizaña no. La cizaña, aunque se ve la espiga igual, tiene puras hojas, no tiene semilla. Entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo y va creciendo y nunca se dobla, porque el peso no tiene peso porque no tiene semilla. Esa es la diferencia, pero en apariencia parece lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso hay una enseñanza aquí, y por eso el Señor no por nada hizo una semejanza de esto, o una parábola. Bueno, entonces el campo, pues viene a ser, es una referencia a nuestro corazón, donde se siembra la semilla, que es el mensaje de Dios. ¿Qué semilla se sembró? Pues se siembra trigo. Trigo siempre tiene que ver con palabra, la palabra de Dios, o con Cristo. Sí, Jesús es el grano de trigo que cayó a tierra para morir. Sí, dice la Biblia así, el Señor mismo lo dijo. Sí, que el grano de trigo cae a tierra y tiene que caer a tierra y morir, porque si no cae a tierra y no muere, no produce fruto, dice. Pero si cae a tierra y muere, entonces da mucho fruto, dice el Señor Jesús, lo dijo en los evangelios. Entonces se refería a Él mismo. Él tuvo que caer a tierra o venía a este mundo, morir, para poder llevar muchas vidas al reino de los cielos o salvar muchas almas, o sea, dar mucho fruto. Entonces, el trigo tiene que ver con Cristo. Entonces a nosotros, cuando se nos siembra la palabra de Dios, quiere decir que se nos sembró a Jesús, porque eso dice también la Biblia. La Biblia dice que el evangelio es la imagen de Dios, ¿sí? Eso dice la Escritura, que el evangelio de Jesucristo es la imagen del Señor. Entonces cada vez que yo leo esta Escritura o la Biblia, yo estoy viendo la imagen de Cristo. ¿Me explico? Entonces el mensaje o la palabra de Dios se siembra en mí, y ese mensaje o esa palabra en mí se me sembró la imagen de Cristo, se me sembró Jesús, porque Jesús es el mismo evangelio. Entonces ese trigo que está sembrado en mí quiere crecer, ¿sí? Y mientras más va creciendo en mí, más me estoy viendo o me estoy asemejando a Él, porque está dando fruto, ¿sí? Que fruto tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, yo que recibí la semilla del evangelio, sí, en mí se sembró el trigo, con la intención de Dios, con la intención de que vaya creciendo ese trigo en mí. Entonces, a medida que va creciendo, me voy pareciendo más al Señor. Entonces, a medida que va creciendo, sí, va cambiando mi conducta, va cambiando mi mentalidad, va cambiando mi cultura o mi estilo de vida. Eso hace cuando el trigo va creciendo en mi corazón. ¿Está claro? La palabra de Dios creciendo en mí, en mi interior. Entonces yo tengo que buscar la forma de que ese trigo crezca, ¿sí? De que el mensaje que recibí no quede infructuoso, sino que crezca. Entonces en este momento estamos hablando de vidas que recibieron el mensaje, ¿sí? Porque no se puede vivir la parábola de la cizaña si no creció o no se recibió la semilla, ¿sí? O sea, ya estamos como en otro proceso. Aquel primer proceso era para poder recibir el mensaje y entrar a un proceso de restauración, ¿sí? Que nos va a llevar a vivir el reino, a representar el reino. Entonces hemos entrado ya. Ahora Dios lo que quiere es que crezcamos para experimentar lo que vamos a aprender en esta parábola. Muy bien, entonces nuestro corazón. En nuestro corazón, que viene a ser el campo, se ha sembrado trigo, que es la palabra de Dios. Se ha sembrado trigo, ¿sí? Si he recibido el mensaje de Dios genuino, yo recibí trigo, ¿sí? Y ese trigo quiere dar fruto y quiere crecer en mí. Amén. Muy bien. Entonces, viene a ser nuestro corazón. Lo mencioné la semana pasada, que en Mateo 15, 19 dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos o el robo, los falsos testimonios, las blasfemias, las guerras. Todo eso sale del corazón. Entonces el mensaje siempre va a ir al corazón, es el blanco hacia donde va dirigido. Tiene que ver nuestro corazón
no es el músculo que está bombeando sangre a lo que se refiere la Biblia, ¿sí? Porque no está hablando de un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Quiere decir que el mensaje de Dios va a lo más profundo de nuestro ser, donde están nuestros sentimientos, donde están nuestros deseos, donde están nuestras intenciones. Entonces, el mensaje del reino tiene como fin o parte de su propósito es cambiar los sentimientos, cambiar los deseos, cambiar las intenciones y las motivaciones del corazón, ¿sí? Por eso el mensaje va al corazón. Si logra entrar, porque yo se lo permito, y produce estos cambios, entonces ya no saldrán malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más yo vaya cediendo mi corazón al mensaje del reino, más voy cambiando. Por eso, esta es obra exclusiva de Dios. No es mi obra. Mi trabajo es ceder. Y eso es lo que nos puede costar, ¿sí? Porque nosotros nos aferramos a una forma de pensar y a una forma de sentir y a una forma de vivir, ¿sí? Pero no va a cambiar mi forma de vivir si no cambio, no permito que cambie mi interior. ¿Me explico? O sea, lo exterior es el resultado de lo interior. Las acciones son resultado de las motivaciones, de los deseos, de las intenciones. Como dice Mateo 15:19, del corazón sale esto malo, ¿sí? Quiere decir que no es cambiar las acciones, es cambiar el corazón para que cambien las acciones. Cambia mi corazón, cambian mis acciones. Por eso la palabra de Dios no va en un sentido religioso, ¿sí? No es una religión, porque la religión busca cambiar lo externo, no lo interno, porque no puede, ¿sí? Por eso cambia la apariencia física, pero no cambia el corazón. No, el mensaje del reino, su intención es cambiar el corazón, para que entonces la persona, como un sentido, un impulso natural, cambie lo externo. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios, el mensaje del reino, ¿sí? Aquí el problema es que también se sembró cizaña. O sea, algo que parece de Dios, o que parece a Jesús, o que parece del Evangelio, pero no lo es, ¿sí? ¿Por qué no lo es? Ya lo dije, porque no produce fruto, ¿sí? Quiere decir que eso que se sembró, yo lo voy a identificar porque me lleve a vivir como Cristo o no. Pero lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ya en la explicación que da el Señor de la cizaña, o bueno, la parábola, pues en sí está hablando al final de los tiempos, pero bajo el contexto de lo que nosotros estamos hablando, pues nos da otra enseñanza muy buena. Entonces, entre esas cosas nos empieza a dar la explicación, ¿no? Y empieza a decir, el trigo son los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos del reino. La cizaña viene a ser los hijos del malo, los hijos del diablo, ¿sí? Así dice en la explicación que da el Señor. El campo son las personas, ¿sí? Bueno, entonces el campo es el corazón de las personas. La semilla del trigo viene a ser Jesús o el Evangelio, que en el caso de lo que explica literalmente, son los hijos de Dios, ¿sí? Y en el caso de la cizaña, lo dice en la interpretación de la parábola el Señor, dice que son los hijos del diablo o los hijos del malo. Entonces, si en el mismo campo estaban los dos plantíos o están las dos semillas, quiere decir que esto nos puede pasar, ¿sí? Si en un mismo campo hay trigo, pero también hay cizaña, viéndolo en el sentido que nosotros lo estamos hablando, ¿sí? Entonces quiere decir que en mi corazón puede haber trigo, pero también cizaña. Aquí el punto es que al final de la parábola la intención era cortar la cizaña, ¿sí? Desaparecerla. Los siervos es lo que querían hacer. Fíjese que menciona siervos y segadores, ¿sí? Porque los siervos son aquellos pastores, aquellos ministros, ¿sí? Los siervos. ¿Y sabe quiénes se durmieron? No los segadores, los siervos, ¿sí? Cuidado. Y a los segadores la Biblia nos dice quiénes son. Y lo menciona en Mateo al final del Evangelio. Dice que los segadores son los ángeles. Porque el pastor no está encargado a cortar gente. Eso solo lo hace Dios, ¿sí? Pero bueno, entonces,
Si lo que queremos saber o identificar qué tanto trigo y qué tanta cizaña hay en nuestro corazón, porque la intención del Señor es que se arranque la cizaña, bueno, aquí vamos a identificar cómo es el trigo y cómo es la cizaña. Ya me está dando una luz, porque me está diciendo que el trigo son los hijos de Dios y que la cizaña son los hijos del diablo. Entonces yo tengo que entender cómo son los hijos de Dios y cómo son los hijos del diablo en base a la Biblia, ¿sí? Entonces literalmente sí hay una escritura que nos lo dice y vamos a verlo. Vamos a ver en el Evangelio de Juan 8:39. Juan 8:39 al 44. Juan 8:39. Vamos a ver, primero, aquí me va a explicar cómo es la cizaña. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a examinarnos y decir, sí tengo cizaña, pero Dios me está diciendo qué es. Entonces, en este entendimiento, yo la voy a cortar, ¿sí? Y Dios me va a ayudar, amén, porque esta no es obra mía. Aquí el punto es identificarla. Juan 8, déjenme ver qué versículo les dije. 8:39 al 44. Juan 8:39. 39 ya, al 44. Fíjense cómo son los hijos del diablo. Aquí no lo dice. Para entender lo que es la cizaña según la interpretación que dio Jesús de la cizaña, ¿sí? Que nos dice que son los hijos del malo. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Está hablando los fariseos con Cristo. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Aquí hay algo, Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, Abraham no me quería matar, lo que está diciendo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, ¿sí? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea, ellos están diciendo, nosotros somos trigo, sí, no somos cizaña. Pero vean lo que les dijo el Señor. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, pero porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, fíjese, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ustedes no son trigo, es lo que le está diciendo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí les está diciendo, ustedes no son trigo, ustedes son cizaña, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, es lo que les dijo Jesús, ¿sí? Porque el trigo no hace lo que ustedes hacen, ¿sí? Ustedes son hijos del diablo porque ustedes hacen esto. Y dados dos cosas que hacían estos fariseos o estos cizaña, perdón. Una les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿sí? ¿Qué tiene que ver o qué relación o cuáles son las obras de Abraham? Las obras de Abraham siempre se van a identificar como demostraciones de fe, ¿sí? Abraham, todas sus acciones, o en la mayoría, eran demostraciones de fe, ¿sí? Entonces, un hijo de Dios o el trigo tiene obras que demuestran fe. Nunca la fe es pasiva. Yo no puedo decir yo creo en Dios cuando no lo obedezco, ¿sí? Yo no puedo decir yo creo en Dios cuando yo no tengo obras que demuestren esa fe, ¿sí? Todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios, ¿sí? Todos creemos en Dios o decimos creer, pero creer en Dios son obras, o se hace evidente con obras demostrativas. Y como lo he dicho en otras ocasiones, siempre que hablamos de fe, siempre lo tenemos que relacionar con sacrificio. No hay otra, mis hermanos, porque la fe tiene que ver con ver, no con ojos naturales,
sino con una mentalidad o con ojos espirituales, ¿sí? De hecho, el altar de bronce, que era el altar del sacrificio, tiene una relación con la fe. Amén. La cruz tiene una relación con la fe. Entonces, en sí creer se demuestra con sacrificio o esfuerzo, ¿sí? Entonces, esta gente, Jesús le dijo, no, ustedes no pueden ser trigo, ustedes son cizaña, porque si realmente fueran hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham por la fe, dice la Biblia. Si realmente creían en mí o fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, ustedes en ningún momento tienen demostraciones de fe. ¿Cómo puedo yo saber si tengo cizaña? Bueno, ahí hay una clave. ¿Qué tantas demostraciones de fe tengo? ¿Sí? ¿Qué tanta evidencia de fe hay en mí? Dice la Biblia, y aquí en la iglesia nos lo han enseñado, cuando habla de los héroes de la fe, entre esos menciona, o al primero que menciona es a Abel. Y dice, por la fe, Abel ofreció un más excelente y más grande sacrificio que Caín. O sea que la fe provoca que haya un esfuerzo mayor. Cuando yo no creo, ¿sí?, se hace evidente en mi sacrificio o en la excelencia de mi sacrificio. ¿Sí me estoy explicando? Yo no puedo decir que creo y mi sacrificio no es tan excelente, ¿sí? ¿Qué significa eso? No hay un esfuerzo que hace evidente mi fe, ¿sí? Yo creo en Dios, no oro, no leo, no me congrego, no veo ahora en estos tiempos las transmisiones. Yo creo en Dios, pero no oro, pero no escudriño su palabra, pero no me gusta congregarme, no me gusta que me hablen de Dios, ¿sí? Entonces yo no creo, ¿sí me explico? Porque la fe se hace evidente por las acciones, ¿sí? Y tiene que ver con el sacrificio. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, creo que es claro eso, ¿sí? Yo no puedo decir que tengo una fe muy grande cuando no se demuestra con sacrificio. No estoy diciendo que se agarre a latigazos la espalda, que se vaya de rodillas al cerro. No, ese sacrificio no los demanda Dios. Es un sacrificio de ir contra mí mismo, ¿sí? Un sacrificio de mí mismo, mis deseos, mis pensamientos, ¿sí? En este momento, aunque estamos en la comodidad de nuestra casa, probablemente pudiéramos estar haciendo otra cosa, pero estamos viendo la transmisión. Bueno, ya es un sacrificio, en este caso de tiempo, ¿sí? Y lo estamos ofreciendo porque creemos. Amén. Entonces, a medida que mi fe va creciendo, se va haciendo evidente en el sacrificio que ofrezco. Sí, no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de demostraciones de fe. Bueno, alguien que tiene cizaña, ¿sí? O alguien que es cizaña, no tiene esas demostraciones. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo tengo que ver cómo está mi corazón en ese sentido. Bueno, a ver, ¿qué tantas demostraciones de fe tengo? ¿Sí? No me gusta el esfuerzo, no me gusta la disciplina, no soy muy constante en estas cosas, ¿sí? Digo que sí, pero realmente no lo hago. Bueno, no hay fe, ¿sí? Entonces, por eso el Señor les dijo, a ver, no, vamos a hablar claro, ¿sí? Ustedes son cizaña, no pueden ser trigo, porque no tienen las obras de fe que deberían de tener. Amén. Entonces el Señor, bueno, estamos en el reino. Sí, vamos a caminar en este proceso para comprender y vivir el reino de Dios. Ya entendimos la parábola del sembrador. Estamos luchando para que el mensaje que está sembrado en nosotros crezca como trigo y que la cizaña que pueda haber en mi corazón sea arrancada. Ya entendí, ¿sí? ¿Cómo puedo yo saber dónde hay cizaña en mí? Porque no presento un esfuerzo de fe. Amén. Y hay muchas cosas que me hacen evidente este sacrificio. Yo creo que los que ya conocemos de Dios lo entendemos en nuestra conciencia, ¿sí? Y por eso mencionaba unos ejemplos, ¿verdad? El orar, el leer la palabra, ¿sí? El declarar las promesas de Dios en nosotros, ¿sí? El vivir en base a eso que hemos creído en Dios, el que nuestro lenguaje sea un lenguaje de fe, ¿sí? El orar en esa convicción de lo que vamos a hacer nosotros, lo que va a hacer nuestra familia, aún nuestra ciudad, nuestra nación misma. Las demostraciones de fe donde no nos gobierna el afán ni la ansiedad,
¿sí? Donde el pecado o el remordimiento no nos gana, sino que venimos a Dios porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar pecados al que se arrepiente, obviamente. Entonces, esas son evidencias de fe, entre otros esfuerzos que se dan, ¿sí? Porque es sacrificio la fe. Amén. Entonces, todo esto se va haciendo y lo vamos demostrando, ¿sí? Entonces, la cizaña no tiene demostraciones de fe. La cizaña nada más dice, sí, cierto, yo sí creo, pero no lo demuestra, ¿sí? Estoy hablando porque aquí está hablando de un campo que recibió las 2 semillas, o que ya había recibido el trigo. Estamos hablando de hijos de Dios, ¿sí? Por eso estamos hablando de gente que ya entró al reino, ¿sí? Pero ahora Dios quiere que lo represente bien. Y en ese sedazo, en ese filtro, Dios ve que el corazón tiene cizaña. Y dice, a ver, ya eres hijo de Dios, ya recibiste mi palabra, que yo quiero que el trigo crezca, pero estoy viendo cizaña. Hay cosas donde dices que sí crees, que sí te gusta, ¿sí? Pero no hay demostraciones. Amén. Yo recuerdo, esto lo llegó a comentar nuestro pastor. Hay una escritura, parece que está en Isaías, donde dice que 2 o 3 mujeres, no recuerdo, se tomarán de un manto de un hombre y que dirán, danos tu apellido, algo así, danos tu nombre, ¿sí? Se agarraban del manto y decían, quita nuestro oprobio y danos tu nombre, algo así. Pero les dicen esas mujeres, pero nosotros comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestro propio vestido. O sea, queremos tu bendición, pero no nos digas qué hacer. ¿Sí me explico? Queremos tu bendición, pero no nos digas cómo vivir. Nosotros queremos vivir o comer nuestro propio pan, vestir nuestro propio vestido. O sea, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y como queramos, pero bendícenos. Eso no es fe, ¿sí? O sea, sí creo y yo me agarro de tu manto, yo quiero tu nombre, quiero tu bendición, pero no me digas cómo hacer las cosas. Ah, bueno, eso no es creer, eso es cizaña. ¿Me explico? Entonces, viene a ser una característica de la cizaña o los hijos del malo, según la Biblia. Ahora Jesús les mencionó otra, ¿sí? El Señor les dijo aquí, si fueran hijos de Dios o de Abraham, las obras de Abraham harían, hablando de demostraciones de fe, ¿sí? Que fe siempre tiene que ver con sacrificio. Y en base a la fe, así es la grandeza del sacrificio, ¿sí? Por eso vemos a un Señor que entregó su vida, el autor de la fe, ¿sí? Se dio todo por Dios y por nosotros. Entonces no tiene una fe tan grande. De hecho, Él es el autor de la fe. O sea que en Él inició esto. Bueno, entonces escuche eso y grábeselo en su corazón y en su mente. El sacrificio o la fe es demostrativa, ¿sí? Y en base a la fe es la excelencia del sacrificio. Según lo dice Hebreos, hablando de Abel. Por la fe Abel ofreció un más grande y más excelente sacrificio. Entonces, en base a la fe es el esfuerzo que nosotros le damos a Dios, ¿sí? Cuando no hay mucha fe, a veces podemos ver gente que no tiene una fe suficiente, ¿sí? Pues es gente que se le ruega que haga las cosas, es gente que a veces es apática, ¿sí? Es gente que no le llama la atención las cosas, no le motiva las cosas de Dios, ¿sí? No se quiere esforzar lo suficiente, es gente que uno le ruega mucho y ándale y esfuérzate, y que las transmisiones, y que en tu casa ten oración, y que trata de reunirte cuando hay reuniones, ¿no? Congrégate, no lo hagas ahí cuando puedas, esfuérzate por hacerlo, ¿sí? Sé constante, sé fiel. Gente que no es de fe o que no tiene la fe, sino que se ha quedado en la fe de grano de mostaza, que también es otra parábola, ¿sí? Estas cosas no las puede hacer porque son demandas muy grandes para esa persona. Pero no es porque sean demandas muy grandes. Lo que pasa es que la fe no le da para eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero alguien que tiene fe, entonces lo va demostrando. ¿Sí? Se hace evidente por la excelencia del sacrificio. Esa es una característica del trigo. ¿Sí? Y la característica de la cizaña, pues obviamente es lo contrario. Entonces la cizaña no tiene demostraciones de fe. Cree en Dios.
pero no hay demostraciones. ¿Sí? ¿Está claro, mis hermanos? Pero qué bien cuando gente que ha creído, ¿no? En todo trata de esforzarse. No es perfecto, pero se ve, hay demostraciones, Número 2, el Señor les dice otra característica que a nosotros nos va a servir. El Señor les dice, si fueran hijos de Dios, entonces me amarían a mí. ¿Sí? ¿Qué otra característica tiene la cizaña? Bueno, que no ama al Señor. ¿Sí? En este caso, lo contrario, ¿qué característica tiene el trigo? Bueno, que ama al Señor. Aquí quiero explicarle algo, o entenderlo de esta manera. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado, que hay cosas, a veces sin darnos cuenta, ¿sí? Hay cosas donde mostramos un amor más grande por ciertas cosas que ofenden a Dios, ¿sí? A veces no lo hacemos abiertamente, amén. Pero el hecho de no querer soltarlas o dejar de hacerlas nos hace evidente que hay un amor más fuerte por eso. Analicémonos cada uno, ¿verdad? ¿Qué pensamientos hay que uno los disfruta? Que van contra Dios, obviamente. Sentimientos que tenemos y que no los desechamos al 100 o no le damos una gran lucha, porque hasta cierto punto es un placer tenerlos, ¿sí? Hay cosas que a veces ofenden a Dios y las disfrutamos, ¿sí? O sea, hay un remordimiento porque sabemos que es malo, ¿sí? Pero no hay un deseo de desecharla. Fíjese bien, la cizaña atesora mucho aquellas cosas que ofenden a Dios, aquellas cosas que desagradan a Dios, ¿sí? Un hijo de Dios, claro, ¿verdad? En cierta medida todos amamos a Dios, o eso quiero pensar, ¿verdad? Todos tenemos un amor por Jesús, ¿sí? Pero esto a veces es gradual, o son áreas que se van conquistando. En ciertas áreas hay un amor por Dios, sin ninguna dificultad. Pero hay áreas, es como Isaac, vamos, para que me entiendan. Abraham amaba a Dios, no hay duda, ¿sí? Pero hay un momento donde Dios algo vio en Abraham que no le gustó y le pidió que entregara a Isaac en un sacrificio. Esa es la cizaña, ¿sí? Es algo que yo atesoro tanto y amo tanto, que está ofendiendo a Dios, obviamente, o que está ocupando un lugar que a Dios le corresponde en mi corazón, y que Dios está diciendo, bueno, si tú me amaras a mí, despreciarías eso, ¿sí? Por eso dijo Jesús, si ustedes fueran hijos de Dios o fueran trigo, a mí me amarían, ¿sí? Pero no me aman. Y se hace evidente porque no les entra lo que les digo. Entonces, fíjense, la cizaña tiene esa característica, ¿sí? En el caso de un hijo de Dios, hay muchas cosas en las que amamos a Dios, áreas donde, no, yo amo al Señor con todo mi corazón, decimos, ¿no? Pero hay detalles, actitudes, aún pecados, acciones o pensamientos o deseos en nuestro corazón que no los vemos malos, ¿sí? No los vemos como cizaña, no los vemos como malo. Sabemos que es malo, pero en nuestro interior, sí, lo sentimos bueno. O sea, es como un placer que se siente pensar, sentir o actuar de esa manera. No me siento mal, sé que es malo, pero no me hace sentir mal el pensarlo o en hacerlo. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no me redarguye, me remuerde en la conciencia. Sí se dice así, ¿verdad? No voy a estar diciendo otra cosa. Sí, hay un remordimiento de conciencia, pero no hay un redarguir. O sea, el remordimiento está por el conocimiento. Yo sé que esto es malo, pero a mí me gusta, ¿sí? Yo sé que esto ofende a Dios, pero siento placer hacerlo, o pensarlo, o decirlo, o sentirlo, ¿sí? Me da placer, pero yo sé que es malo, pero siento placer. Eso es que esto lo amo más que al Señor. Esa es la cizaña. Entonces yo tengo que examinarme y ver qué pensamiento, qué sentimiento, qué actitud, qué aún palabras o acciones yo siento que las amo mucho o que las deseo mucho, y por eso no les doy tanto la lucha, porque es algo que está en mí y que me da cierto placer pensar, sentir, hablar o actuar, ¿sí? Bueno, cuando yo lo identifique, el Señor me va a decir, esa es la cizaña,
¿sí? Recuerde, la base del reino es el amor. Dios no está con el dedo así, ahí están las cizañas, ¿sí? Perverso, pervertido, ¿sí? Asqueroso, odioso. ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué sientes esto? No, Él está así. Arráncala, mijo, ¿sí? Porque en este reino no vas a poder vivir feliz, ¿sí? Mientras tengas cizañas más, hasta aquí vas a llegar, ¿sí? Vas a retroceder. ¿Y sabes qué pasa cuando retrocede? Te va peor o empeora tu condición. Entonces más vale que si aquí lo estás entendiendo, dale la lucha. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, eso es la cizaña. Espero y se haya quedado entendido esto para ya seguir con el siguiente y ya estar terminando. Entonces recuerde, características de la cizaña, ¿sí? No hay demostración de fe. Usted va a examinarse y va a decir, en esto yo no me demuestro fe. Número 2, que hay un amor más por lo de este mundo en ciertas áreas. Yo sé que usted ama a Dios, sí, yo lo sé. Por eso está atento a la palabra de Dios. Pero piénselo, actitudes, esto es llevar la cruz, es simple y sencillamente para que no piense que estoy hablando otra cosa. Actitudes, sentimientos, pensamientos, deseos que yo atesoro más que lo que Dios dice, ¿sí? Que yo sé que están mal, pero que a mí me dan cierto placer y no quiero dejarlos. Que hay un remordimiento de conciencia, sí, porque sé que está mal, pero no hay un remordimiento, no hay un redarguir. Entiéndalo, sí, Dios no está con el azote encima de usted. Dios nos quiere hacer un bien, sí, porque nos ama, porque esta es la base de la ley del reino. Por eso el primer mandamiento es: ¿qué demanda Dios de ti? Que lo ames con todo su corazón, porque esa es la base de la ley del reino, sí, o de la palabra de Dios. Entonces, pues, sigue diciendo, o lo que le estoy explicando, esas dos cosas son características de la cizaña. No hay demostración de fe. Sí creo, yo sí creo y sí creo y sí creo, pero no se nos nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo por lo que decimos creer, ¿sí? Otra es que en ciertas áreas hay un amor más por eso que por el Señor, ¿sí? Hay que examinarnos. Dios quiere que le amemos, por eso dice, con todo tu corazón. O sea, que en este campo haya puro trigo, ¿sí? Por eso el mandamiento. Quiere decir que esto es algo que yo debo de buscar cumplir, ¿sí? Pero no con mis fuerzas, con la ayuda de Dios, y aquí no lo va a decir. Entonces, ¿en qué momento se siembra más la cizaña? ¿Sí? Lo dice ahí en la Biblia. En la parábola decía, cuando durmieron, o sea, sembró buena semilla en el campo. Lo dice, pero cuando durmieron los hombres, ¿sí? Cuando durmieron los hombres, entonces vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Cuándo es cuando se siembra más la cizaña en nuestro corazón? Bueno, ahí lo dice, cuando dormían los hombres, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo no debo dormirme. No quiere decir que no se va a acostar. Se refiere a siempre estar apercibido, no en un sentido de siempre estar a la defensiva por el miedo de, ay, ahí viene el diablo, o ay, ahí está, esto es del diablo. No, porque es religión, ¿sí? Sino apercibido. Por ejemplo, ahorita Dios nos está hablando, ¿sí? Si usted ya percibió dónde Dios le está hablando, bueno, usted ha percibido, es esto, ¿sí? Y no estar con el religiosismo de querer ganar a Dios por obras humanas. No, es una demanda del Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿en qué momento se siembra más la semilla? Cuando los hombres duermen. Porque ahí dice la parábola, ahí en Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, si yo no estoy apercibido, si yo no estoy atento, si yo estoy dormido, ¿cómo es eso de dormirse? Pues ya lo dije, ¿no? Cuando no estamos apercibidos, ¿sí? Cuando no estamos atentos, cuando no estamos alerta. Amén. En ese momento que empiezo yo a caer en un adormecimiento, ya no en un estar atento, ya no en estar activo en las cosas de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Se me va a sembrar la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? Ya lo dije, no hay demostración de fe y hay un amor más por el mundo que por Dios. Eso es la cizaña.
¿Está claro, mis hermanos? En ese momento se adormece. Y cuando alguien se empieza a dormir, sí, ponga atención porque esto nos puede ayudar. Su mirada, cuando alguien está dormido, ¿cómo se hace evidente? Porque su mirada le enfoca más en el mundo. ¿Sí? Cuando alguien se duerme, creo que hay un proverbio que lo dice, que alguien va y se asoma a la ventana, dice la Biblia. ¿Sí? Bueno, antes de eso, hay una escritura en el libro de los Hechos donde Pablo está dando un sermón impresionante y en la ventana, pegado a la ventana, había un joven llamado Eutico, ¿sí? Que se empezó a dormir, adormecimiento, y se cayó. ¿Sí? Se murió, de hecho. Pablo fue y lo resucitó. Pero él estaba en un buen lugar, un aposento alto, con muchas lámparas, dice ahí, que eso se refiere a ministros. Y nada más y nada menos, el predicador principal era el apóstol Pablo. Y de esos pastores o apóstoles que no se cansan de hablar. Tanto así que dijo, dice la Biblia, que alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, la predicación duró horas. Entonces este muchacho estaba sentado en la ventana, que ese fue su error. Y por estar en la ventana, obviamente no estaba atento al mensaje. Sí estaba atento a lo que había afuera y cayó. Se durmió y cayó. ¿Cómo es que yo como hijo de Dios me puedo dormir? Y si me duermo, me van a sembrar cizaña. ¿Cuándo es cuando yo me empiezo a dormir? Cuando me pego a la ventana. Déjenle leer un proverbio. Proverbios 7, 6 al 8. Rápidamente, ya voy a terminar, es promesa. Apenas voy a llevar una hora. Por amor a charla entre pastores. ¿Sí? Me aventé 15 minutos más tarde. Bueno, Proverbios 7. Déjame ver si es el 7. 7, 6 al 8. Fíjese bien. Entonces acuérdese, ¿sí? ¿Cuándo es cuando yo me voy a dormir? Cuando me pego en la ventana. Aquí me explica qué es eso. Proverbios 7, 6 al 8 me parece. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, la ventana, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba de camino a la casa de ella. Está hablando de caer en la perversión sexual, pero o la adúltera, el adulterio, pues. Entonces, cuando yo me pego en la ventana, yo empiezo a ver, ¿sí?, lo que hay fuera de la casa. Amén. Lo que está allá en el mundo, ¿sí? Y allá afuera hay falta de entendimiento, como dice ahí, ¿sí? Falta de entendimiento. Entonces, ¿cuándo es cuando yo me empiezo a dormir? Cuando yo me pego, cuando yo miro bajo la mirada de Dios y empiezo a desear más el mundo. ¿Sí me está entendiendo? En ese momento yo me estoy durmiendo o yo ya me dormí. Espero y me haya explicado bien, ¿sí? Entonces, a manera de, así para ese punto, sí, dejarlo entendido, nosotros nos dormimos espiritualmente cuando enfocamos nuestra mirada en el mundo y dejamos de ver a Dios. Ahí alguien ya se durmió. Entonces, hay que examinarnos y decir, bueno, yo deseo más el mundo que a Dios, ¿sí? Bueno, en ese momento usted puede decir, ya estoy dormido. Y téngalo por seguro, está creciendo más la cizaña en nuestro corazón que el trigo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, no, esto no debe pasar. Ok, entonces se siembra cuando se adormece nuestras vidas. ¿Cuándo nos dormimos? Cuando enfocamos más nuestra mirada en el mundo. O cuando deseamos más el mundo, como dice Santiago. Alguien que desea el mundo se hace enemigo de Dios. El que lo desea, no el que se va al mundo. ¿Sí? O sea, el que se va obviamente ya es enemigo, pero el hecho de que alguien lo esté deseando en su corazón ya se constituyó enemigo. En ese momento ese cristiano ya se durmió, ¿sí? Y en ese momento se le va a sembrar más cizaña. Quiere decir que él va a tener características donde no hay demostraciones de fe. Ay, no, es que ¿por qué? Y ay, qué tanta exigencia. Y ay, es que el pastor no entiende. Sí, es que él no está en mis zapatos. Y es que como él tiene todo el tiempo del mundo, pero nosotros no tenemos el tiempo. ¿Sí o no? Sí, es que ellos, porque Dios los llamó a eso, pero ¿por qué a nosotros también? Ah, ya se durmió. Sí. No puede mostrar sacrificios. No puede hacer evidente una fe.
¿sí? No puede. ¿Por qué no puede? Porque sus ojos están afuera. Esa es la cizaña. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se siembra? Cuando nos dormimos, ¿sí? Entonces, la cizaña solo Dios la puede arrancar, ¿sí? Déjenme ver esa escritura. Mateo 13:28, no recuerdo qué dice. No la apunté aquí. Ya me lo termino, Sea paciente. Mateo 13:28. 13:28, vamos a ver. Dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Los segadores son los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es obra de los siervos, ¿sí? O sea, yo no voy a venir y decirle, usted está mal en esto, y usted está mal en esto, y usted está mal en esto, y ya deje de hacerlo, y estarlo vigilando, ¿no? Que los pastores no pueden hacer eso, ¿sí? Y ay, esto está mal, y esto también está mal, y esto está mal. No, esto es obra del cielo, ¿sí? Donde el Señor del campo, o sea, nuestro Señor, va a ordenar que arranquen esa cizaña, ¿sí? Lo que quiere decir es que soy obra de Dios. No somos obra nuestra, ¿sí? Y esto nos debe dar confianza, pero a la vez, pues nos debe dar confianza y a la vez un sentido de responsabilidad. Entonces, no puede venir, el pastor no puede estar señalando todos los errores de la gente, no puede estar siguiéndonos a ver a dónde vamos, no puede estar en nuestras casas con una cámara ahí vigilándonos qué estamos hablando, qué estamos diciendo, no puede estar checando nuestra perfil en Facebook a ver qué estoy publicando y esto es del mundo, no lo publiques, esta actitud no está bien. No, el segador o los que van a cegar son enviados del cielo, o sea, son ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que no es obra de la tierra, es una obra del cielo, ¿sí? Yo soy obra de Dios. Él es el que va a arrancar. Yo lo que tengo que hacer, o los pastores lo que deben hacer es enseñar, esto es cizaña, esto es trigo, identifíquela. Si cuando la identifique, Dios le va a ayudar a arrancarla. Amén. Pero no se puede estar señalando los errores del mundo entero, ¿sí? Lo que sí se debe hacer, y eso es obligado, enseñar. Amén. Para que la gente podamos identificar qué tanto trigo tengo o qué tanta cizaña. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, sigue diciendo pues, somos obra de Dios, Él es el que la arranca. Ahora, ¿cuándo es cuando yo me doy cuenta qué tanta cizaña tengo? ¿Sí? Bueno, ya identifiqué cómo es y cómo no es, ¿sí? Cómo es la cizaña, cómo es el trigo, ¿sí? Ya entendí cuándo es cuando se me puede sembrar más. Ahora, ¿cómo identifico que yo tengo? ¿En qué momento me voy a dar cuenta? Bueno, ya en base a esto, pues yo puedo entenderlo, ¿verdad? Sí tengo por esto. Pero aquí el punto es, ¿en qué momento es cuando más nos damos cuenta que hay cizaña? Bueno, ahí dice, en el versículo 30, dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Cuando ya crezcan, entonces se arranquen la cizaña. Aquí. ¿Cuándo puedo darme cuenta qué tanta cizaña tengo? Cuando yo crezco, ¿sí? Si yo no crezco en Dios, yo no me doy cuenta que tengo cizaña. Pero cuando yo estoy creciendo, con mis deficiencias, pero hacia adelante, nunca parándome, caminando, ¿sí? Y en ese caminar, Dios me va a hablar, o yo voy a entender, obviamente por obra de Dios, ándale, en esto es cizaña. Pero ¿por qué no me había dado cuenta? Si siempre lo he tenido. Porque no habías crecido. Porque no había una estatura suficiente para identificarlo. Pero conforme vamos creciendo, lo vamos identificando. Entonces, si usted está viendo errores suyos que no había visto, dele gracias a Dios. Porque quiere decir que está creciendo. Pero alguien que no crece, todos nos podemos dar cuenta de sus errores, menos él.
¿sí? Porque no está creciendo en Dios. Pero cuando nosotros vamos creciendo, vamos viendo la cizaña que hay en nosotros. Por eso dice ahí, déjenlos que crezcan juntos, porque la cizaña se hace evidente cuando hay crecimiento, ¿sí? Entonces vamos creciendo en Dios y hay aquí a esta actitud. Amén. No, esto no está bien, Señor, aquí estoy. La Biblia dice que tú envías a los segadores, o lo que quiere decir ahí es que aquí no lo puede cortar un ser humano, solamente tú. Señor, aquí está, yo te entrego esta cizaña, ayúdame a salir de esto. Amén. Entonces, si yo quiero ser un representante del reino o embajador genuino, tengo que permitir que yo pase por ese proceso donde se me arranque la cizaña. No es de un día, ¿verdad? Esto es algo progresivo. Amén. Pero que Dios lo quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, vamos a pedirle a Dios. Primeramente, Señor, si no estoy creciendo, ayúdame a crecer, ¿sí? Yo quiero identificar la cizaña que puede haber en mi corazón y quiero salir de esto, ¿sí? Y Dios es muy bueno, ¿sí? Acuérdese. Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere ver felices, Dios nos quiere ver crecidos, ¿sí? Dios quiere ver el fruto del trigo en mí, que es Jesús, ¿sí? Entonces, esta parábola tiene que ver con una limpieza en nuestro interior. Amén. Entonces la parábola del sembrador, cultura de reino. Entramos, es la puerta al reino. Entramos a ese reino porque hemos creído el mensaje y no le hemos puesto tanto pero como lo hace alguien que no cree. Y entonces en ese entrar, Dios va a decir, ok, vamos a ver, vamos a empezar a limpiar, ¿sí? Lo que hay en ti, porque yo quiero que me representes bien. Y a final de cuentas tú vas a ser feliz. ¿Sí? Porque no va a haber esa cizaña que te atormente la vida. Tú vas a ser feliz. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y ya terminé. Vamos a hacer una oración y el día de mañana, pues nos vemos aquí a las 8:30. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por cada vida, Señor, que ha estado en esta transmisión, las personas que un día lo vayan a ver. Te ruego, Padre, que a todos nos examines. Y en ese amor que tú nos tienes, Señor, nos ayudes a identificar aquella cizaña que hay en nuestro corazón, pero también nos ayudes a ver el trigo, para que no haya gente frustrada, Señor, sino al contrario, tal vez la frustración es la cizaña que tú nos estás haciendo ver, Señor. A lo mejor nos sentimos tan frustrados, nos sentimos tan acomplejados, nos sentimos, Señor, infelices por la vida que estamos viviendo, y Dios ahí nos está diciendo, es que esta es la cizaña que traes. La frustración que sientes, córtala, sácala de ti, Señor. Ya la hemos identificado por la enseñanza que hemos recibido. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a doblegar nuestro corazón, Señor. Que arranques de nosotros esa cizaña, que cuando venga el pensamiento que nos haga sentir frustración, nosotros digamos, no, ya no vas a sembrar cizaña en mi mente ni en mi corazón. En el nombre de Jesús, yo desecho esta cizaña, yo desecho este pensamiento que quiere sembrar el diablo en mí, o el enemigo que quiere sembrar en mí. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tu pueblo y yo declaro que nos abres el entendimiento a todos, Señor, para poder vivir conforme al reino de los cielos, Señor, y tener una vida plena y una vida feliz en Dios. Declaro, Padre, que nuestras vidas siguen en ese avance dentro de este precioso reino. Te damos la gloria y la honra. Queremos ser representantes de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra colonia, en nuestro país, Señor, en el ministerio, Padre, y en todas las áreas. Queremos que tu nombre se glorifique. Yo bendigo cada vida que vio esta transmisión. Yo declaro que la gracia de Dios es con cada uno de ellos, Padre. Fortalécelos, Señor. Bendícelos, llénalos de tu presencia, tu espíritu, y la gloria de Dios, Señor, nos revista, Padre, y entendamos que esto es de violencia. Esto no se le puede dar muchas largas, Señor. En el nombre de Cristo, gracias por cada vida, Señor, que está viendo esta transmisión. Yo los bendigo en el nombre de Cristo y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos a todos. Los bendecimos. Gracias por cada vida que ha estado viendo esta transmisión. Mañana nos vemos.